Buenas tardes, hermanos. Vamos a ir a... ¿Qué carta? A ver, salen las apuestas. A Tesalonicenses, aunque leímos en Colosenses, leímos algo bien interesante en Colosenses, que es... ¿Se dio cuenta lo que leyó en Colosenses o no? ¿No? ¿Sí? Versículo 15. No lo busquen. Empieza a describir quién es el Señor. Él es la imagen del Dios invisible y empieza a decir que es el creador, que todas las cosas en Él subsisten. Nosotros estamos viviendo, dependiendo en todo de su gracia, pase lo que nos pase. Y un poco es necesario saber esas cosas para entender lo que Pablo está diciendo a los hermanos en las iglesias en general y la Biblia por ese medio a las iglesias hoy en general, particularmente la nuestra. Y vamos a estar allá en primera carta a los tesalonicenses, lo cual me imagino que ya no es una sorpresa, viendo nuestra serie Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy tiene que ver con la fe. Y a pesar de que luché harto con cómo poner el título, le puse finalmente cuando se inquieta la fe. ¿Sí o no? De a veces se nos va a mover el piso y nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y un poco vamos a hablar de eso, cuando nuestra fe es probada, cuando es inquietada por causas externas. ¿Hay causas internas que afecten nuestra fe? Aparte de nuestro pecado. Ahí tenemos un montón, ¿cierto? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra que habla de tu hermosura, de tu amor, de tu fidelidad, de tu poder, pero por sobre todas las cosas nos enseña que a pesar de ser nosotros pecadores, a pesar de ser limitados, finitos en cuanto a muchas cosas, a pesar de que conocemos poco, tú eres sabio y muestras el camino al cual tenemos que ir, aferrarnos para saber que en ti estamos confiados, para saber que en ti tenemos respuestas, para saber que en lo más terrible que nos pueda pasar, tú estás en control. Y aún yendo más allá, quizás lo más terrible que alguien puede pensar que le puede pasar, morir. Estamos en tu mano eternamente y vamos a estar con Cristo para siempre en gozo. Qué bendición más grande. Enséñanos de eso en tu palabra, te rogamos hoy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo se inquieta la fe? ¿Cuándo nos inquieta la fe? Cuando lo pasamos mal. ¿Han, ¿Han escuchado alguna vez esto en sus vidas? Saquen una hoja, ¿sí? Veo sonrisas nerviosas. Estamos en el colegio y llega el profesor a la sala de clase con una amplia sonrisa y dice, saquen una hoja. ¿Y qué sabemos que va a pasar? Prueba. Y avisó de la prueba, ¿no? No. ¿Es malo el profesor? ¿Vemos la maldad en su corazón? Siempre, cuando decimos, sí, ¿en quién estamos pensando? En mí. El Señor quiere algo malo en contra mí. El profesor, perdón, quiere algo malo en contra mía. No, ¿y qué quiere el profesor realmente? No es maldad. El profesor, ¿qué es lo que quiere? Que estudien. Porque para la clase siguiente, ¿cómo vamos a llegar? Pues echarle una repasada que sea por si dice saquen una hoja, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando yo estudio? Aprendo. Y cuando yo aprendo, ¿qué nota me voy a sacar? Buena nota. El profesor no quiere ser malo, el profesor quiere que aprendas. Si fuera, yo pienso, yo no soy, nunca he sido profesor de colegio, pero pienso que los profesores quisieran poner puros 7, aunque yo tuve un profesor que nunca ponía 7, era su marca, ¿no? 6 9 y ahí no, pero 7 jamás. Eh, Esa ya es otra cosa. Pero ellos quieren que tú aprendas. Para eso ellos mismos se prepararon para ser profesores, para que tú aprendas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos cómo es Él, quién es Él y qué quiere de nosotros en Cristo. Y para eso el Señor también puso pastores y maestros en la iglesia, ¿no? Que de repente le van a decir, saquen una hoja. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo el Señor nos dice, saquen una hoja? Cuando nos llega una prueba. O alguien dice, mira, la próxima semana, como esta hora, a las 3 de la tarde me llega una prueba. ¿Alguien dice eso, no?
No, nos llega así de imprevisto. Saquen una hoja, es algo que está presente entonces en nuestras vidas, no solo en el colegio. Y vamos a ver lo siguiente. Primero, que Dios usa las tribulaciones, las aflicciones, para fortalecer la fe de la iglesia. Leamos el texto. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo lo estaba pasando la iglesia? Más o menos mal. Y Pablo estaba orando por ellos y dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, porque Pablo estaba preocupado de los problemas que estaba viviendo la iglesia y ya casi no soportaba esa condición en ellos. Y enviamos a Timoteo. Esa es la solución, por lo menos intermedia, ¿no? Nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y eso lo vimos el domingo pasado. Para confirmaros y exhortaros respecto de vuestras finanzas. Dice, de vuestras familias, tampoco, de cómo les está yendo en el trabajo, de sus planes de vacaciones, tampoco, ¿no? ¿De qué? De lo único que importa, de la fe. ¿Por qué? Porque te van a zarandear. Y es Pablo el que está escribiendo esto, no Pedro. Pedro también lo sabía. A fin de que, y este es el propósito, nadie se inquiete por estas tribulaciones. Cuando se inquieta la fe. Nadie se inquiete, nadie esté yendo de un lado para otro, nadie sea engañado, nadie tome un camino que no corresponde, nadie se encierre en sí mismo y se quede en su casa porque lo estoy pasando mal, para que no dejes fuera al Señor de tu vida, porque lo que está probando que es tu fe. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y esa es la gran preocupación que tiene Pablo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y me encanta esa frase. ¿De quién está hablando? De la iglesia. La iglesia está puesta para la iglesia, porque el saquen una hoja va a venir. Eso es un dato. No es, mira, a lo mejor puede que pase. No, no, va a venir. Y como va a venir, nosotros estamos por nosotros, afirmándonos en la fe en nuestro Señor. De ahí viene el poder de la iglesia. De ahí viene la fe de la iglesia, de ahí viene el amor de la iglesia y todo lo que es iglesia. Porque, versículo 4, también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Y lo más probable es que Pablo esté hablando del mismo. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No hay otra preocupación que la fe. Eso es el número uno, en la preocupación que tenemos que tener unos por otros en la iglesia. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y estas dos frases son duras. No sea que te vayas por el lado del pecado, porque fuiste tentado. ¿Quién sabe cuándo es tentado? Siempre. ¿Quién siempre sabe cuándo es tentado? De nosotros. Y a veces las tentaciones son notorias, pero a veces no. Y Satanás sabe qué usar, especialmente aquellas cosas que para nosotros son, comillas, normales, y van a pasar sin que nos demos cuenta, y nos van a apartar. Entonces dice, no sea que os hubiese tentado el tentador, porque lo va a hacer. ¿Cuál es la pega del tentador? Como su nombre lo indica, tentar. Intentar desviar, destruir la obra de Dios, sacar a Cristo de tu corazón. Por algún momento por lo menos. Hacer tambalear tu fe. Y que nuestro trabajo resultase en vano y que esa caída en el fondo te aparte definitivamente. Seas como el hijo pródigo, pero que se quedó finalmente con los chanchos. No volvió. Puede llegar a ese nivel y es triste. O es sumamente importante entonces preocuparnos no solo de nuestra fe,
sino que de qué va a pasar cuando nuestra fe tiemble. ¿Cómo lo hacemos? Y eso es lo que queremos conversar hoy. Primero, Dios va a usar las tribulaciones para fortalecer la fe de la iglesia. O sea, ¿es un dato? ¿Lo va a hacer? Sí. De hecho, Pablo, que era su sueño poder llegar a la iglesia de Roma, le dice a los hermanos, esto estaba, escribió esta carta unos 2 o 3 años después que esta de los tesalonicenses, y les dice, porque deseo veros. Lo mismo que le está diciendo a los tesalonicenses, le está diciendo a los romanos. A los romanos él no los conocía personalmente, pero tenía eso en su corazón y lo tenía de una forma tan fuerte que Dios lo llevó igual allá, ¿no? ¿Y cómo lo llevó a Roma? ¿Pasaje en primera clase? ¿No? No como él pensaba. ¿A conocer las playas de Roma? ¿No? Ir a ver los Ferrari y todo eso. No se fue después, pero... No, lo llevó preso y lo pasó pésimo, con temporales y casi a riesgo de muerte varias veces, ¿no? Y no solamente eso, sino que estuvo preso varios años antes de zarpar yendo a Roma. Pero Dios cumple sus propósitos. ¿Ha leído un salmo que dice, Dios cumplirá su propósito en mí? Bueno, acuérdese de Pablo. No piense que el Dios cumplirá su propósito en mí es que me va a dar todo lo que yo quiero y yo voy a ser feliz. No, va a decir que eso me va a someter a prueba tras prueba hasta que su propósito sea cumplido en mí, en la iglesia. Y entendemos entonces cómo, ¿no? Porque deseo veros, les decía a los romanos, para comunicaros algún don espiritual, algún regalo de la fe en el espíritu. A eso se refiere. No está hablando de los dones espirituales para servir en la iglesia. ¿Sí? Eso no los comunica Pablo, los comunica el Espíritu Santo. O sea, aquí que está hablando de un regalo de parte del Señor, que el Señor nos dé a mí y a ustedes un regalo que podamos compartir juntos. A fin, y este es el propósito, de que seáis confirmados, afirmados, fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué quería hacer Pablo en Roma? Lo mismo que con los tesalonicenses y lo mismo que Dios nos quiere hablar hoy día a nosotros. Que Dios usa las tribulaciones para fortalecer la fe de la iglesia. Y lo muestra una y otra vez en las Escrituras, y a veces nosotros no los vemos porque nos parece bonita la historia, y nos pasó el tema de mira lo que Dios puede hacer contigo por mi corazón. Por eso siempre tenemos que orar cuando vayamos a leer las Escrituras. Voy a leer un capítulo diario, voy a orar al Señor para que me muestre en el corazón qué necesito entender yo de este texto. Un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Jesús partió con los apóstoles en la barca a cruzar el lago y hubo una tormenta? Y, y ellos antes de eso habían visto milagros, grandes milagros que había hecho Jesús, donde había mostrado su divinidad y su gran poder sobre demonios, sobre enfermedades, incluso sobre la muerte. ¿Hay más poder que eso? Y resulta que se encuentran ahora en esta barca y la barca empieza a hundirse y ¿quién nos va a sacar de acá? Oye, ¿qué pasó con la fe? ¿Qué es lo que enseña, no? Y que le dice tantas veces el Señor a los discípulos, si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿sí o no? ¿Qué es lo importante? Tu fe. Va a ser puesta a prueba, pero importa tu fe, no la prueba. No te quedes mirando la prueba. Cómo se mueven las olas, cómo se inunda el bote. Porque hay alguien que está controlando eso. Mira a ese alguien que es Dios. Y ahí está tu fe. ¿Y cuántas veces, y tenemos que ser honestos con nosotros, nos quejamos por lo que estamos viviendo? No sabes nada cómo estoy, cómo me siento. Mira lo que me ha pasado. Podemos decirlo para pedir oración, en el sentido que pedamos al Señor que me afirme en la fe porque estoy siendo probado, pero no lo hacemos así. Es para que la gente se compadezca de mí. Uy, pobrecito. ¿Y tu fe? Y estás invitando a la iglesia a algo que no corresponde. Cuidado con eso. Los discípulos llegaron a la orilla y hablaron
con el pueblo, le dijeron, oye, no saben nada lo que nos pasó en el mar, casi nos ahogamos, y el agua es súper salada, no, no era un lago, era dulce, pero pasamos frío y estábamos asustados. No, no dijeron eso. Dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Es distinto, ¿no? ¿Y a quién le estaba hablando? A quién estaba probando? Y muchas otras pruebas que hizo el Señor con los discípulos. A los que iban a formar después la iglesia, ¿sí o no? Eran las columnas de la iglesia. Es donde que Jesús que dijo, yo edificaré mi iglesia y voy a partir con estos, que no eran tan distintos de nosotros, ¿no? O sea, no es porque ellos hayan sido como hayan sido, es porque la fe de ellos en el Señor hace lo que hizo. Y ahí tenemos hartas respuestas. Probablemente si alguno de nosotros hubiese sido uno de los discípulos, hubiese cometido quizás más errores que ellos, puede ser. O hay algunos que no están escritos acá, no sé. Pero Dios nos va a usar igual, porque el poder es de Él. La obra es de Él y los propósitos son de Él. Entonces, no lloremos por nosotros ni sobre la leche derramada, sino que miremos al Señor, que tiene el control incluso de nosotros y también de la leche, de todo. Por eso que Dios usa las tribulaciones para fortalecer la fe de la iglesia. Y quiero plantearlo así como de la iglesia, porque no es la tuya solamente. Porque si tú caes, afecta a la iglesia. Pero si la iglesia está firme en fe, cualquiera de nosotros que tambalee va a ser fortalecido por la iglesia. La iglesia es importante. No es algo extra, no es algo aparte de mí. El domingo voy a la iglesia. No, 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 yo soy la iglesia. Yo soy tú, tú eres yo. Somos todos uno en Cristo. Y necesitamos afirmarnos en esa fe que es en Él. Vemos historias, por ejemplo, van los discípulos con Jesús y empiezan ellos a preguntarse, bueno, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién se va a sentar al lado de Él? ¿Recuerdan esa historia, no? ¿Quién al final es el mayor ahí? ¿Quién es más importante de los discípulos? ¿No lo descubrieron? ¿No? Dicen, oye, son tan pecadores como yo. Y empezamos a criticarlo, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Viendo todas las enseñanzas, todos los milagros, vieron que Él es Dios y empiezan a decir, oye, ¿en qué lugar me vas a poner a mí? ¿Por qué piensan en ellos si no piensan en el Señor? Nosotros leemos ese texto y hacemos la crítica, ¿no? Tan mal. ¿Cómo no lo vieron? Y no, el texto no está ahí para que nosotros lo critiquemos. El texto está ahí para que nosotros veamos que nosotros somos exactamente iguales. ¿Quién es el mejor hermano de la iglesia? Me gustaría destacarme en... No, el Señor tiene sus propósitos, son de Él, no son tuyos. Y esos obran en ti por fe. Dios dio a esta iglesia todo lo que esta iglesia necesita para que Él edifique esta iglesia y la use en sus propósitos. ¿Cómo? No porque tú eres algo, es por tu fe, porque Él es todo. Y tenemos que entender esas verdades también cuando leemos los textos. Si no entendemos estas cosas, nos va a ocurrir en esta iglesia lo que pasó en la iglesia en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice, acordándolo sin cesar en la oración, delante del Dios y Padre nuestro. Mira dónde está llevando la oración y esta verdad de la iglesia. Es una verdad de la iglesia que está reconocida por Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta oración. En vez de Tesalónica, ¿cómo estamos nosotros ahí? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra vida, no es otra. Ahora, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos estudios, tenemos un montón de cosas que Dios nos da también. Pero lo primero es esto, porque si no, no estarías acá. Si no, tampoco vas a estar en el cielo. Porque hay un propósito del Señor en todo esto, para la gloria de Él. Y funciona por fe. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar nuestra fe.
O debemos ser experimentados en nuestra fe. Y para ser experimentados en la fe, ¿qué va a pasar? Saquen una hoja. Nos van a probar. Y gracias, Señor, por las pruebas. Si no, y sería imposible que uno crezca. Tenemos hermanos acá, y hemos orado por ellos, que hacen clases para conductores de buses, ¿cierto? ¿Cuántas almas hay viajando dentro de un bus? Bueno, depende si es del chico o del grande, pero muchas o no. Ahora, ¿te imaginas que le des la licencia a un niño de 5 años que ni siquiera sabe leer? Para que el niño de 5 años lleve todas esas almas por un tráfico peligroso. ¿Está bien o está mal? ¿Cierto que no corresponde? Entonces, ¿por qué nosotros pretendemos que yo digo, gracias Señor, soy salvo, ahora puedo hacerlo todo para tu gloria, sin haber probado mi fe, sin tener madurez espiritual, voy y empiezo a hacer cosas en la iglesia que sea? ¿Puede ser o no? Cuando en la iglesia se está trabajando con corazones, ¿cuánto daño puedo hacer? No pretendamos que porque estoy en el Señor, da lo mismo cuántos años seas salvo. Si no has madurado en la fe, Dios no te va a usar porque a Él le interesa su iglesia, no las cosas, no las obras que nosotros podemos hacer. El deseo que yo tenga de, no sé, de tocar arpa aquí para que suene más bonita la alabanza, no. Si tengo un corazón infantil, no sirve. Lo que sirve es la fe, aunque cantemos a capela, pero con un corazón siendo uno con el Señor, para hacer los paralelos, ¿no? Por eso Dios nos va a probar, para que crezcamos en nuestra fe, sea fortalecida nuestra fe. Ahora, si no estás en sintonía o en comunión, llamémoslo sintonía con el Señor, lo más probable es que tomes el camino equivocado cuando seas probado. ¿Por qué? Porque dije, hay cosas con las que venimos de fábrica, con las cuales fuimos enseñados de chiquititos, aparte de algunas que vienen en nuestro ADN pecaminoso, que para nosotros son normales, comillas, normales. Se hacen así, nunca se han hecho distintas. No me llama la atención que sea así porque, bueno, es parte de mí. Pero no es lo que Dios quiere ni la forma que Dios funciona en su reino. Eh, Son, por decirlo de alguna manera, factores subterráneos que no se notan, que no se ven, pero que son peligrosos. No sé si vieron las noticias que aquí en la comuna, en una casa, producto de las lluvias, en un patio se hizo un socavón y se cayó un buen pedazo de patio hacia abajo, varios metros. ¿Por qué? ¿Saben por qué no? Porque las aguas consumieron por abajo. Nadie vio lo que pasaba hasta que cayó y ya fue tarde. Bueno, lo mismo puede pasar en una iglesia o en la vida de un creyente. ¿Y cuáles son esos? Voy a nombrar algunos factores subterráneos. Uno es la soledad. No hay ninguna hermana soledad acá, ¿no? No, la soledad de estar solo. ¿Y qué vas a decir? Estoy solo, me siento solo. Señor, ¿por qué no me das a alguien? Y va a ser esa mi oración. Ahora, hay muchas formas de hacerlo, buenas y otras malas. Y a veces mi desesperación va a ser tal que voy a cambiar a Dios como el objeto de mi espera en Él, por lo que se me ofrezca como tentación subterránea, en lo que yo tenga que esperar menos. Pero conozco harta gente por acá, etcétera. Jeremías dice acerca del pueblo de Israel que hizo lo mismo y se fue en pos de otros dioses. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Reemplazaron al infinito, al eterno, al todopoderoso, por algo que tenían a mano, pero que no sirve. Y no solo no sirve, sino que además desparrama, se va todo en un rato. Es por un momento. Es la alegría de un minuto. Siempre
se enseña acerca del yugo desigual en la iglesia, ¿sí o no? Y no porque el pastor quiera enseñarlo, porque la Escritura lo dice. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas, siempre estamos viendo yugo desigual, ¿o no? Pero si el hermano sabe, ¿por qué? Bueno, por esto, porque la soledad lo come de tal manera que empieza a buscar hasta donde las manos le den. No en el Señor, dejan a Dios fuera y buscan cisternas rotas. Y les va pésimo. Tú me dices, bueno, y hay casos en que Dios ha obrado ahí y la otra persona se convirtió. Sí, pero ¿cuántos problemas tienen que vivir? Y van a seguir viviendo a causa de eso. No es como Dios quiere. Cuidado con no saber esperar en el Señor. El Señor tiene sus tiempos. Yo siempre le digo a los hermanos que están orando por un idóneo, idónea. Si tú tienes en el corazón eso, ese peso de no estar solo, Dios también lo sabe. Y no es que tú tengas que sufrirlo más para que Dios te dé la persona. Es que tú tienes que estar mejor preparado para que Dios responda. Pero generalmente lo que buscas está fuera de Dios y cada vez creces menos y te apartas y te apartas más en tu corazón de lo que el Señor está buscando en tu corazón para esa otra persona. ¿Tú crees que Dios va a usarte así para bendecir a otro? No, ¿cierto? ¿Cómo vas a bendecir a tu futura esposa si tú estás buscando en cualquier lado esa esposa y no en el Señor? Es ilógico, pero claro, yo no lo pienso, porque mi necesidad es mayor. No, esa no es la razón. La razón es porque no sabes esperar en el Señor. La necesidad puede ser de Portumbuque, pero el Señor la conoce y va a responder cuando Él dice que va a responder. Aprende eso. Otra, aparte de la soledad, otro factor subterráneo que es peligroso es el agotamiento. Y hemos dicho varias veces acá, ¿cuántas horas tenemos al día? 24 horas. ¿A quién le dio el Señor más de 24 horas? A nadie, ¿cierto? A todos nos dio lo mismo, por lo tanto, en ese tiempo que el Señor nos dio, nosotros debiéramos ser capaces de adorarlo a Él todos los días, ¿o no? Sí, pero no alcancé a leer porque tuve que hacer esto, esto y esto otro, ¿no? Es que no me dio el tiempo. ¿Cómo no te dio el tiempo si Dios te lo dio? ¿No es mejor decir, administré mal mi tiempo? Quise hacer más cosas de las que debo y al final termino tan agotado que ¿a quién dejé fuera? ¿A quién dejaste fuera? Y la respuesta es, mira, tú dejas afuera el que menos te importa. Y te lo digo de esa manera para que te duela. Dejaste fuera al Señor. O sea, estás declarando lo que menos me importa en mi vida es el Señor. ¿Dónde está tu fe? Y terminas agotado. Y en la aflicción, Dios te va a probar. Y en esa aflicción, donde Dios está buscando que tú lo mires a Él, porque dejaste de verlo, vas a decaer emocionalmente. Pobrecito yo. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué me puso en esto que era lo que yo no quería? Y podemos sumar y seguir, ¿no? Y no solo decaes emocionalmente, sino que las emociones te hacen pensar las cosas mal. Las emociones afectan tu ego. Estás pensando solo en ti, por lo tanto, todo lo que pienses va a ser distorsionado, lejos del Señor, cerca de ti. Por lo tanto, también va a decaer tu fe. Aún orando, ojo, aún cuando estés orando por eso, tu fe se desgasta. Porque estás orando, pero estás pensando en yo estoy en problema. Yo. Yo no debería estar viviendo esto. Oras y oras y nada cambia. O sea, eres impaciente. ¿Y qué está trabajando el Señor contigo? Tu paciencia, está probando tu fe. Sí, pero es que llevo un año en esto. ¿Cuánto se tarda el Señor en responder? Pablo cuando se convirtió, lo único que quería era predicar el Evangelio. Y Pablo como predicador era tremendo. ¿Y cuánto se demoró en empezar a predicar? Por lo menos 10 años.
¿Cuánto debe haber orado durante esos 10 años? ¿Y tú te urges por uno? ¿Y piensas, ¿se olvidó Dios? Llevo no sé cuántos años orando por mi familia que sea salva y Dios se olvidó. No me responde. Voy a hablar yo con ellos por enésima vez. ¿Sí? Ya me quieren patear, pero no, yo quiero hablar con ellos y hablarles de... No, deja que Dios obre. La obra es de Dios, no es tuya. Dios te usó para hablar el Evangelio, lo hablaste, perfecto, ya hiciste la obra. Deja que Dios haga la suya. Tú no eres Dios. ¿Te das cuenta que en el agotamiento, por la impaciencia, pensamos las cosas absolutamente al revés y vamos a cuestionar el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios acá? Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque te enfocas en ti mismo. Lee la Biblia. ¿Dónde en la Biblia Dios deja de amar? ¿Cómo lo pasó David? Lee los Salmos, donde él se queja. ¿Cuándo dejó de amarlo Dios? Jamás, ni un segundo. Entonces, ¿por qué te sí? Si Dios no ha cambiado. Ah, de veras, Dios no cambia. Bueno, ¿dónde está tu fe? Tú debes vivir de esa manera. Sabes que Dios no ha cambiado, sabes que todo está en control, sabes que Él va a responder cuando sea el tiempo oportuno, porque la hora es de Él. Aprende a vivir en fe. Mateo, en Mateo 26, en el monte Getsemaní, Jesús, y aquí hay una prueba que es de Jesús. O sea, voy a poner la norma bien arriba. Y Él va a decir, mi alma está muy triste. Él, Él te entiende. ¿Te das cuenta, no? Cuando tú estás mal, cuando tú estás en el suelo, estás derrotado, ya no das más, Él te entiende porque Él estuvo así. Mi alma está muy triste. Él sabe. No porque sepa, porque Él lo vivió también. Hasta la muerte. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, empieza a vivir por fe. ¿Cómo tienes que hacerlo? Velad y orad. ¿Qué significa velar? No en el término del diccionario que decir estar como atento. No. Significa estar funcionando las cosas de Dios. Estar viviendo tu fe a concho. Yendo a la palabra de Dios, compartiendo con hermanos, cantando alabanzas, declarando a tu propio corazón, yo soy del Señor y de nadie más. Eso es velar. Y orar en esa condición. ¿Crees que vas a caer en tentación? No, ¿cierto? El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es una verdad. No podemos negarla. Y el Señor mismo lo enseña en Él mismo. Él entiende, pero Él nos prueba. Dios usa las tribulaciones para fortalecer la fe de la iglesia. Y si no estamos en sintonía con el Señor, lo más probable es que nos equivoquemos. Por lo tanto, no tenemos que perder de vista la preciosa esperanza que tenemos en Cristo. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A eso estamos dirigidos. Ese es nuestro enfoque. Pablo, cuando va a la iglesia de los Gálatas, bueno, mejor dicho, cuando le escribe a la iglesia de los Gálatas, los hermanos ya estaban pasando hartos problemas, ¿no? Y estaban siendo amenazados y presionados y estaban mal. Y algunos de ellos estaban yéndose a lo que no convenía por causa de su carne. Me es más fácil esto otro que sufrir aquí. Y la historia no es muy distinta de otras iglesias en la Biblia y otras iglesias ahí en el mundo hoy día. Y le dice a ellos, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y no es la misma idea que está diciendo en Tesalonicenses? Y es un deseo de un pastor.
Iglesia, yo velo por ustedes, oro por ustedes, los amo a tal punto que mi único deseo es que en ustedes se forme Cristo. ¿Se acuerdan? Saquen una hoja, no, no es maldad, es para que aprendan. Es la misma idea que está diciendo Pablo allá a los tesalonicenses. Sabe que vamos a sufrir, ¿cierto? Y en el sufrimiento lo vamos a pasar pésimo. Uno lee Salmos. Yo ayer estaba leyendo el Salmo 38 y lo leí después de haber pensado la semana durante este tema y realmente me llegó mucho al corazón el Salmo, que es un Salmo donde hay mucho sufrimiento. Pero voy a leerles otro en 102. Jehová, dice el salmista, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. ¿Por qué está diciendo eso? Porque no está viendo nada, no hay respuestas, veo solo lo oscuro, estoy mal, no veo otra cosa. ¿Hemos estado así alguna vez o no? Bueno, el salmista también. No somos los únicos. Todos hemos estado así y los que vengan después de nosotros también van a estar así. Porque Dios nos prueba y está probando al salmista y dice, inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados, como carbón en el fuego. ¿Cómo estaba el salmista? ¿Alguna vez tú has estado así en esa condición? ¿O no tanto? Sin embargo, él nunca perdió el enfoque, siempre fue al Señor, que el Señor tenía la respuesta. Y más adelante va a decir, tú Jehová permanecerás para siempre. ¿Dónde más voy a ir? Nosotros a veces en el Salmo quedamos hasta los primeros versículos, ¿no? En el sufrimiento. No, no, Dios sigue siendo Dios. Dios está en control de esa prueba. Y en control tuyo también. El único que puede perder el control eres tú. Y te vas para el lado contrario de la fe. En Salmo 119 pide el salmista, guíame por la senda de tus mandamientos. Es el versículo 35. Por la senda de tus mandamientos, eso que tienes en tu mano, ¿no? Por tu palabra, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Te das cuenta, no? En la palabra de Dios está tu voluntad. O sea, lo que tú quieres hacer es obedecer la palabra de Dios. Eso está declarando el salmista. Eso es lo que tenemos que declarar nosotros. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Se acuerdan del agotamiento, de querer hacer un montón de cosas? Y necesito esto, y si quiero salir de vacaciones, me faltan lucas y voy a agarrar un trabajo extra, qué sé yo. O tratar de estar bien con todo el mundo, y voy para allá y voy para acá, que la familia... y el Señor, no, el Señor después lo ve, no, el domingo ya voy a la iglesia y resulta que el domingo ya está tan cansado que tampoco llegas. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, no a lo que mi corazón quiere, para que mi corazón lo que quiera son tus testimonios. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Precioso salmo, bueno, el Salmo 119 es precioso completo, es solo una porción, que en el fondo está diciendo, oye, que mucha barca se va de la Biblia. Es un nuevo versículo. No. Conocemos textos como Salmo 42, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Alguien conoce ese versículo, no? Y nos sentimos a veces reflejados. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Estamos mal, ¿no? Estamos pésimos. No hay luz, no hay salida, no hay respuesta. ¿Y qué dice el salmista? Esperan Dios. Ya, pero ¿cómo hago eso? Dice, ya, esperan Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ya, voy a alabarlo, voy el domingo, voy a alabarlo, pero mi corazón sigue estando en lo otro.
Entonces yo leo el versículo, entiendo intelectualmente lo que el versículo quiere decir, pero en mi corazón está dividido, porque todavía estoy sufriendo. Yo sé que tengo que alabar, Señor, gracias, Señor, pero no, lo voy a decir porque tengo que hacerlo, pero en realidad no está en mi corazón. Y seamos sinceros, ¿es así o no? El versículo anterior dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y esa cuestión es como una estocada fuerte, ¿no? O sea, mi testimonio le está diciendo a los otros que parece que Dios no está. Y eso me hace entender un poco más el versículo este. ¿Por qué te abates, alma mía? Busca al Señor, bendícelo, alábalo. De nuevo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Piensa, ¿qué es la cosa que jamás te gustaría que te pase, la más terrible de todas? Piénsalo ahora. ¿No está eso en control de Dios? Dale gracias. Y aún si muero, voy a estar en la gloria. Casi es preferible, ¿no? Y a veces pensamos eso, Señor, llévame. En vez de, Señor, no quiero morir. ¿Dónde está tu fe? Tenemos que reflexionar en medio de las dificultades, ahí, cuando el agua está para todos lados, la gran tormenta, está todo oscuro, de modo de pensar en la forma correcta. Siempre pongo una foto yo donde pongo el título del tema y había un faro, una tormenta grande, ¿sí o no? Y nunca les explico la foto. De todo lo que hay en la foto, ¿qué es lo único que no se mueve? El faro. Y ese es nuestro Señor. Eso está de alguna manera mostrando mi idea de mostrar en la foto, ¿no? Todo lo demás se va a mover y a veces en forma terrible, pero Él no. Entonces, no equivoquemos la forma de pensar las cosas. Al no saber que las pruebas que vamos a sufrir son para fortalecer la fe, que dice el texto, el tentador nos va a tentar. Eso dice en Tesalonicenses, ¿o no? En el versículo 4, perdón, 5, cuando dice que envió a Timoteo para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Pablo lo sabe, la iglesia lo sabe, ¿tú lo sabes? Cuando estés así, adivina quién va a venir. Te está escrito, va a venir y te va a zarandear, va a inquietar tu fe. Cuidado con no saber que lo que va a pasar, Dios lo va a permitir para fortalecer tu fe. Porque a lo mejor vas a pensar que lo estás pasando tan mal, que Dios no es tan poderoso para sacarme de esta tribulación. ¿Y dónde está el poder de Dios? O Dios sí es poderoso, pero parece que está amando más a otros que a mí, porque no está usando ese poder para sacarme de esta tribulación. ¿Es correcta la forma de pensar esa, no? No, Dios no ha cambiado. Dios es poderoso y Dios te ama. Y Dios permite, Él, esa tribulación en ti para que aprendas a verlo más a Él, no a ti. Nosotros vernos a nosotros mismos ya sabemos harto. Tenemos que aprender a ver al Señor. Tim Keller definió dos palabras. Uno, la preocupación es pensar que Dios no hará nada bien. Si ponemos algo en oración y no sé si me va a resultar, a lo mejor Dios no va a hacer la cosa como yo quiero. No, Dios no hace las cosas bien. ¿Y de qué estoy yo? Preocupado, estoy afanado todo el tiempo. ¿Dónde descanso? Nunca. Termino agotado. Y la amargura, esa es la otra definición que hace, es que como la respuesta fue otra, no es la que yo quería, es más, no me gustó. Dios hizo todo mal. ¿Quién estará equivocado? ¿Uno o Dios? La preocupación y la amargura son dos males de falta de fe en Dios, falta de conocimiento del Dios verdadero.
Las pruebas, siempre piensa eso, las pruebas están bajo el control de Dios. Cuando los discípulos estaban en la barca y salió de repente de la nada esa tormenta, estaba en control de Dios. La tormenta, la barca, los discípulos. Y usa esas pruebas para manifestar o afirmar la pureza y calidad de nuestra fe. Pureza y calidad de nuestra fe. Lo dice Pedro en su primera carta, ¿no? Que nuestra fe va a ser puesta a prueba como el oro, que aun siendo perecedero va a ser puesto al fuego. Porque ¿qué es lo que pasa ahí en el crisol? Se sacan las impurezas para que nuestra fe sea hallada en honra y alabanza a nuestro Señor. Eso es lo que está haciendo Dios. ¿Y nosotros qué estamos preocupados? ¿De qué tan fuerte está el fuego? No, mira al Señor. Gracias por el fuego. ¿Qué hicieron los tres amigos a propósito del fuego de Daniel cuando lo lanzaron al horno de fuego? Lo primero que dijeron, sepas tú, oh rey, que no nos inclinaremos ante... O sea, nuestra fe está en Dios, no nos vamos a pensar en otra cosa, ante ninguna estatua, nada, están dando el mismo ejemplo. Y si no, vamos a morir y vamos a estar con el Señor igual. Fe. Y es impresionante porque cuando grafica la imagen de cuando ellos están ya dentro del horno de fuego, ¿cómo estaban? ¿Cómo los vio el rey? Habían cuatro. Uno parecido al Hijo del Hombre. Dios siempre está con nosotros. Él está en control. De hecho, en las dificultades cuando más podemos experimentar la gracia de Dios. ¿O no? ¿Cuándo más vemos la gracia de Dios? Cuando la vemos en mayor magnitud. En las dificultades. La gracia de Dios nos sostiene. En una tormenta, pensemos en los discípulos otra vez, no logras nada con afirmarte el bote, ¿sí o no? O sacas algo, ¿no? ¿Han estado alguna vez en un bote que... Una vez estuve en un viaje en el sur y era un barquito chico, pero mientras esperaban que cargaran, que iban otros con un bote a cargar cosas, se empieza como a dar vuelta y se pone atravesado en la corriente y empiezan a ver las olas y el barco se ladeaba de tal manera que tú veías el agua allá arriba. Y era impresionante. O sea, tenías que moverte con el cuerpo para no caerte, pero era impresionante la vista de un mar que te sobrepasa. Es tremendo. Y eso también está en control del Señor. Bueno, en ese tiempo no pasó nada al final, lo enderezaron el barquito, ni ningún problema. Pero, ¿me voy a firmar del bote? ¿Me voy a firmar del agua? ¿De quién me voy a firmar? No tengo nada, solo Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. Mira, no tienes nada que firmarte, afírmate de mí. Pedro caminando en el agua. ¿De quién se firmó para salir? Es lo mismo. Y Dios no ha cambiado. Aquel que controla la tormenta, de aquel tenemos que afirmarnos. Es espiritual, la enseñanza siempre es espiritual. Augustus Nicodemus, suena bonito el nombre, es otro teólogo, dijo que Dios permite el sufrimiento para recordarnos que el cielo no está aquí. ¿Sí? Si quieres afirmarte de algo, no te afirmes de nada que hay aquí. Busca en el cielo, afírmate del Señor. Buena frase. Dios permite el sufrimiento para recordarnos que el cielo no es aquí. Cuidado con enfocarte entonces en ti. ¿Por qué? Porque vas a necesitar soluciones y vas a hacer que Dios sea tu siervo. Señor, solucioname esto. ¿O no? Al final hacemos eso. Señor, estoy en problema, sácame esta prueba, ya, y apúrate. Estoy exagerando la nota, pero eso es lo que estamos haciendo en realidad. Estamos transformando a Dios, el gran Señor, en siervo nuestro cuando nosotros somos los siervos de Él. ¿Hay un problema con la fe ahí o no? Pequeño. Y te vas a enojar más encima cuando Dios no, comillas, te bendiga, cuando no te responda tu petición. David dice en Salmo 37, que es otro salmo muy lindo, cuando el hombre cayere, y quiero ir a este versículo en especial para hacer notar algo, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano.
Y después dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ven, decimos nosotros. ¿Qué está diciendo? Que como yo soy del Señor, nunca me va a faltar el pan. Eh, que nunca me van a pasar problemas. Dios no me desampara. No tiene por qué pasar ni un problema, ¿no? Dice eso el texto. Señor, soy un problema, pero yo sé, David dice que no ha visto justo desamparado, yo tampoco he visto, ni que le falte pan. Así que no debería pasarme nada malo. No interpretes mal el texto. Es espiritual. Lo que pasa es que los textos en el Antiguo Testamento siempre van a Israel en cosas terrenales, ¿sí? Tierra prometida, bendiciones terrenales, etcétera. Pero para nosotros son todas espirituales. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos uno en el Señor. Y este texto me está diciendo, a ver, ¿hay algún hermano que alguna vez le haya faltado pan? Sí. De hecho, David, el mismo que escribió el Salmo, ¿se acuerda que tuvo que sacar el pan de la proposición porque no tenían que comer? Bueno, ¿le faltó pan o no? ¿De qué está hablando entonces? En la primera iglesia, cuando fueron perseguidos, muchos pasaron hambre. De hecho, hoy día la iglesia perseguida la meten presa y ¿tú crees que le dan manjares? No, sufren. ¿Está hablando de eso? No. De nuevo, ¿qué dice el versículo anterior? Cuando el hombre cayere, términos espirituales, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Tenemos perdón en el Señor o no? ¿Cuánta misericordia? Dios nunca nos suelta de su mano. ¿Va a cumplir sus promesas en nosotros? Sí, cuando Él dice y como Él quiere. Nunca nos suelta de su mano. Y el versículo siguiente dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Ahí está el llamado. Dios te va a apretar, vas a sufrir, lo vas a pasar mal. Tendréis tribulaciones, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Pero yo estoy contigo, yo te sostengo de la mano y nunca vas a caer espiritualmente, ¿sí? No significa que tu casa nunca se va a incendiar, ni que tu auto nunca lo van a chocar. No significa eso. Significa que Dios está contigo, aún en eso. No tienes que probar a Dios. Ya, Señor, ¿y cuándo me va a responder? Él ya es perfecto, ¿o no? No lo pruebes. Nosotros somos los imperfectos y Él nos está perfeccionando a nosotros, ¿no? Pablo cuando estaba en la cárcel, lo estaba pasando súper bien, ¿sí? No, estaba en la cárcel. ¿Y qué dijo? Que Él nos iba a perfeccionar a nosotros hasta el día de Jesucristo. Lo dijo ahí. Porque Él es perfecto, Dios es perfecto, lo tiene absolutamente claro. No importa que esté en la cárcel o donde esté. Si buscas no sufrir, ojalá no ahora, porque dice ya voy a sufrir, pero Señor, no ahora, o sea, no sufrir igual, o si buscas felicidad y estás en Cristo, está mal. Pongamos el caso de dos novios que se quieren casar, o un matrimonio si quiere. ¿Puede el novio dejar de oír a su novia? No sé, que no me hables más. Pero nosotros hacemos eso con Cristo, ¿no? No voy a leer más la palabra del Señor. ¿Puede el novio dejar de hablar a su novia si se van a casar? No voy a orar más. Ya no quiero orar. No siento ese deseo de orar. Y lo hacemos, ¿no? ¿Puede el novio dejar de amar a su novia y se van a casar? Señor, me importan más mis cosas. Voy a tratar de solucionarlas y dejo al Señor afuera. Amo más las cosas que al Señor. También lo hacemos. ¿Puede el novio dejar de confiar en su novia? Esposo con esposa. Nosotros somos la novia del Cordero. Ah.
No. Para aumentar nuestra comunicación, hablar con Él, oírlo a Él, amarlo a Él, confiar en Él, Dios nos manda pruebas, porque somos la novia del Cordero. Ya somos, y vamos a ser la esposa del Cordero. Está escrito. Y Dios cumple sus promesas. Por eso Pablo dice, para eso estamos puestos. ¿Se entiende ahora, no? Y me encanta esa frase cuando está puesta ahí. No es para que nos resignemos, nos toca pasarlo mal, ojalá todavía no me toque a mí, y si me toca, vamos a tratar de salir adelante como sea en la prueba porque el Señor sabe. No es para eso. Eso es autocomplacencia o autocompasión, sino que es para perseverar juntos. Para eso son las pruebas. Ojo, acuérdate siempre que la aflicción no es de Dios. No sea que el tentador os tiente. Dios va a permitir que Satanás lo haga. Las aflicciones vienen de parte de Satanás, no de Dios. Y Satanás no descansa. Bueno, no descansemos tampoco nosotros en los laureles de la fe. Cristo nos ha puesto como soldados para mantenernos en una posición firme. Estamos siempre bajo ataque, bajo lucha, en la victoria, aunque nos pase lo peor. Pablo ora acerca de ese poder que tiene Dios y dice cuál es, orando por los hermanos, sobre cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí, no? ¿Con cuánto poder, fuerza? La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. No es mayor que eso. Si Dios tiene ese poder, ¿en qué estás dudando? Recuerda, Él da mayor gracia. Aprendamos a esperar en Dios, porque aún hemos de alabarle. Amén. Gracias, Señor, te damos por estos textos que aparecen en tu palabra, que muestran, por un lado, también nuestras flaquezas. Gracias por mostrarnos esos temas en los cuales debemos preocuparnos para crecer verdaderamente en la fe. Ayúdanos a ser honestos y revisarnos a nosotros mismos, nuestro corazón, en qué estamos fallando, en qué estamos flaqueando, dónde estamos mirando, de qué queremos aferrarnos que no sea de ti. Ayúdanos como iglesia a animarnos, a fortalecernos, a afirmarnos unos a otros, porque la fe es de la iglesia. Eso es lo que prevalece. Ayúdanos a que Cristo sea mostrado en medio nuestro, de verdad, su poder, su propósito, su amor. No importa cuál sea la tribulación, no importa cuál sea la prueba que tú nos quieras mandar. Siempre ayudándonos a saber que eres tú el que está en control de todo, que el propósito es tuyo y que tu gloria se engrandece por medio de lo que vas a hacer en nosotros. Ayúdanos a entender e incluso a orar en ese sentir en el nombre de Jesús. Amén.